hacer pues el estudio de la química orgánica. Vamos a tratar dos temas porque si solamente tratamos uno nos sobraría pues tiempo, es muy corto. Vamos a incluir dos temas, cosa que si nos falta un poco de tiempo para la solución de los problemas, vamos a incluirlo en la siguiente semana, ¿no? Y como antes del examen vamos a hacer un repaso para el examen final de este bimestre, igual vamos a tratar pues estos temas, ¿no? Bien, como les había mencionado con este tema de química orgánica, empezamos la parte final del curso de química, ¿no? Hasta el tema 26 de la semana pasada, básicamente lo que hemos estudiado es la química inorgánica, ¿no? La química de los compuestos que no tienen relación directa con los seres vivos. A partir de ahora vamos a tratar a la química de los compuestos orgánicos, que son compuestos que tienen mucha relación con los seres vivos. Esta parte también se ve en biología, pero aquí vamos a tratar principalmente lo que es la formulación, fórmulas y nomenclatura, ¿no? Nombres de los compuestos químicos orgánicos, desde los más sencillos, que son los hidrocarburos, hasta los más complejos, que van a ser los compuestos nitrogenados, como las aminas, amidas y nitrilos, ¿no? Pero antes de ello, vamos a ver pues la introducción a la química orgánica para conocer pues los aspectos básicos de lo que vamos a tratar a partir de ahora, ¿no? Química orgánica. La química orgánica, jóvenes, es una de las dos ramas de la química general que se encarga del estudio de los compuestos orgánicos. La química tiene dos ramas, la química general, que es la química que estudia todo, la química inorgánica, que estudia los compuestos inorgánicos, que como hemos mencionado, no tiene relación directa con los seres vivos, existen independientemente de los seres vivos, y la química orgánica, ¿no? Que es la otra rama que vamos a tratar de ahora en adelante, que estudia pues a los compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos tienen una cualidad particular de que todos ellos están conformados por el elemento carbono. Es por eso que el nombre actualizado de esta rama de la química ya no es tanto química orgánica, sino la química del carbono, porque los compuestos orgánicos contienen a este elemento sin excepción. Aunque los compuestos orgánicos, aparte del carbono, también pueden tener otros elementos, pero el carbono siempre está presente. Ahora, eso no significa, desde luego, que todo compuesto que tenga carbono va a ser necesariamente orgánico, ¿no? No es así. Vamos a ver que para que un compuesto sea calificado de esta forma debe cumplir una serie de propiedades y requisitos. Aparte de poseer carbono, no es uno de los requisitos, pero aparte debe cumplir otras cosas. Si no los cumple, por más que tenga carbono, no va a ser considerado compuesto orgánico. Bien, entonces la química orgánica estudia estos tipos de compuestos jóvenes que tienen relación directa con los seres vivos. Fundamentalmente, en esta rama de la química vamos a estudiar, como hemos mencionado, la formulación y las nomenclaturas. O sea, vamos a profundizar en la parte de fórmulas y nombres. Aunque también vamos a mencionar pues algunas propiedades de los compuestos orgánicos y sus fuentes, ¿no?, de obtención, cómo se obtiene, de dónde los sacamos. Vamos a empezar entonces hablando, en primer lugar, de los compuestos orgánicos. Bien, en un inicio, jóvenes, estos compuestos químicos se les dio este nombre de orgánicos porque formaban parte pues de los seres vivos, ¿no? O sea, tanto las plantas como los animales, incluso pues el ser humano, ¿no? Esos compuestos estaban en el interior de los cuerpos de los animales, de los vegetales y del ser humano. Y a partir de esos cuerpos se podía extraer a estas sustancias. Por ejemplo, hablamos de los azúcares, ¿no? El azúcar, a diferencia de la sal, cloruro de sodio o los óxidos metálicos, no existe, jóvenes, en forma mineral. O sea, yo no puedo ir a una mina, hacer un hueco y encontrar azúcar. No se puede, ¿no? La única forma de obtener azúcar es a partir, pues, de los vegetales, ¿no? Como la caña de azúcar o la remolacha, ¿no? O productos, pues, de algunos insectos como las abejas, ¿no? A partir de la miel.
pero no podía obtenerlo o no se puede obtener de forma pues mineral. Lo mismo pasa pues con los alcoholes, ¿no? El alcohol no está pues dentro del agua, no está en el aire, no está en los minerales, ¿no? La única forma de obtener alcoholes es por fermentación de azúcares. Así se obtiene el alcohol, por ejemplo, de ron, de la cerveza, del pisco y los demás alcoholes que se utilizan a nivel industrial. O formando parte pues de algunas plantas como la menta, ¿no? Que tiene un alcohol que es el mentol, ¿no? O el eucalipto, que tiene pues un alcohol que es el eucaliptol, así le llaman, ¿no? Pero no se podía obtener pues de la materia inorgánica, o sea, de los minerales, no se podía sacar de ahí. Es por eso que se le dio el nombre a estos compuestos de compuestos orgánicos. Y los hechos pues se verificaban eso, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a mostrar algunas imágenes de las fuentes que utilizamos para extraer compuestos orgánicos, ¿no? La caña de azúcar es la fuente pues de carbohidratos, entre ellos pues la sacarosa, ¿no? Las semillas del girasol, de ahí se obtiene pues otro producto orgánico que son los aceites o lípidos, ¿no? Como le llaman en biología, ¿no? O las carnes o productos de los animales como pues la leche, el queso, el huevo, ¿no? Se obtiene pues proteínas principalmente, ¿no? Y muchos otros productos más que se sacan tanto de animales como de vegetales. Entonces, eso hacía pensar, tiempo atrás, a los químicos que estos compuestos orgánicos eran pues especiales, ¿no? Pero después pues se demostró que en realidad pues estos compuestos orgánicos no tienen nada de especial, se podían crear también de forma sintética sin la necesidad de la presencia de un ser vivo. Hoy en día se hacen así, muchos compuestos llamados orgánicos ya no se sacan de las plantas de los seres vivos, ¿no? Sino se obtienen de forma sintética, por ejemplo las vacunas, ¿no? Que utilizamos ahora o se están utilizando para esta COVID-19 para combatirla, son compuestos orgánicos que se obtienen de forma sintética en los laboratorios, lo están obteniendo muchos fármacos y medicamentos, ¿no? Plástico, jóvenes, que antes se hacía pues del petróleo, ¿no? Que también es una fuente de compuestos orgánicos, ahora se hace de manera sintética, ¿no? Pinturas, explosivos, perfumes y muchas cosas más. Es por eso que el término orgánico ya está en desuso, ¿no? O sea, ya no se usa mucho. Cuando hablemos de compuestos orgánicos, ya no nos vamos a referir a ellos como que los que se obtenían de los seres vivos, sino bajo otras pues características, ¿no? Es así. Bien. Propiedades de los compuestos orgánicos. Aquí es donde vamos, jóvenes, a diferenciar a los orgánicos de los inorgánicos. Para que un compuesto químico, natural o artificial, o sea, que yo lo pueda extraer de la naturaleza, de los seres vivos, los minerales o cualquier otra fuente, o puedo crearlo artificialmente, sea considerado orgánico, para que se llame orgánico, debe cumplir con las siguientes características. Aquí vamos a ver pues 6 características fundamentales de los compuestos orgánicos. Hay muchas más, pero aquí se ha resumido pues en 6, que es lo que preguntan a nivel de examen de admisión de la San Marcos, ¿no? Aquí vamos a hablar de esas 6 propiedades y los detalles de ellos, ¿no? Por ejemplo, su composición. ¿De qué están compuestos, ¿no?, estas sustancias orgánicas, ¿no? Están formados, jóvenes, por muy pocos elementos, ¿no? Básicamente 4, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. El famoso CHON, que se trata pues en química orgánica, ¿no? Tienen carbono, tienen hidrógeno, oxígeno y tienen nitrógeno. Estos son los elementos fundamentales llamados organógenos. Claro que no todo compuesto orgánico lo va a tener, va a tener los 4 al mismo tiempo, ¿no? Puede tener pues los 4, puede tener 3, o puede tener 2, como el caso de los hidrocarburos, pero siempre va a estar el carbono. Eso es importante. Además, pueden haber otros elementos secundarios en pequeñísimas cantidades que ya le confieren al compuesto orgánico una propiedad pues adicional, como metales, por ejemplo. Hay compuestos orgánicos como la hemoglobina de la sangre, que contiene hierro, ¿no? O la clorofila de las plantas, que contiene magnesio, ¿no? Y eso le da pues los colores característicos a estos fluidos, ¿no? Puede haber también azufre,
como en este caso pues los mercaptanos, que forman parte del gas de cocina, que le da el olor, ¿no?, al gas de cocina. Puede haber fósforo, como los fosfolípidos, o algunos metales pues particulares, como el cobalto, en las vitaminas, ¿no?, y así. Pero los fundamentales son estos cuatro, ¿no?, hay que recordar. Naturaleza. Los compuestos orgánicos jóvenes son esencialmente covalentes. Eso quiere decir que sus átomos están unidos por compartición de electrones. Acá no hay iones, ¿no? Todos son átomos neutros, unidos pues por compartición de electrones. Son casos muy especiales donde aparecen iones, ¿no? Pero prácticamente todos se consideran pues covalentes. Polaridad. La mayoría jóvenes de los compuestos orgánicos, la mayoría, no todos, poseen moléculas apolares, sin polos, por lo que son insolubles en agua. Por ejemplo, si hablamos de los plásticos, la madera, ¿no?, las ceras, los aceites, las grasas, son insolubles en agua, ¿no?, por ser apolares. Claro que algunos sí se disuelven, ¿no? Aquí no estamos hablando de todos, estamos hablando de la mayoría, ¿no? La mayoría son insolubles en agua. Hay otros que sí son solubles, como el azúcar o los alcoholes, ¿no?, pero la mayoría no lo son. Estabilidad. Los compuestos orgánicos jóvenes son inestables frente al calor. Si ustedes acercan calor a una muestra orgánica, este se va a alterar con facilidad, ¿no? Algunos jóvenes se van a descomponer o degradar. Algunos van a coagular, ¿no? Coagular, como la clara del huevo, por ejemplo, que tiene proteínas que fácilmente coagulan por acción del calor. Y otros se queman, jóvenes, ¿no? Porque los compuestos orgánicos, la mayoría, son combustibles. Y los mejores combustibles son aquellos, pues, que liberan una cantidad, pues, de energía bastante alta, como los alcoholes, los aceites o los derivados del petróleo. Pero todos los compuestos orgánicos en sí son inestables frente al calor. Se dice que son termolábiles, ¿no? Termolábiles. Puntos de fusión y ebullición, temperatura, ¿no? Los sólidos y líquidos jóvenes orgánicos se derriten y también hierven a bajas temperaturas. Comparado con los inorgánicos resisten, ¿no?, las condiciones del fuego, del calor, y así nomás no se derriten ni hierven, ¿no? En cambio, los orgánicos sí lo hacen a baja temperatura. Por ejemplo, la cera, ¿no?, de las velas, el chocolate, ¿no?, que está formado por compuestos orgánicos, incluso pues los plásticos y el propio azúcar, ¿no?, que es sólido, ustedes lo calientan y rapidito se derrite, ¿no? Se derrite y algunos empiezan pues a quemarse, ¿no? Y los líquidos también hierven a bajas temperaturas, ¿no? Como el alcohol, ustedes lo calientan rapidito, se evapora, ¿no? O el aceite, ¿no? En sus cocinas ponen el aceite y rapidito empieza a salir, a saltar, ¿no?, a hervir. No es como el agua hierve a 100 grados centígrados, es inorgánico el agua. Hay que esperar un tiempo para que se alcance esa alta temperatura y recién empiece a hervir. En cambio, los orgánicos no es así, pues bajas temperaturas. Y la última propiedad se llama isomería. Esto también se presenta en los inorgánicos, pero en mayor grado en los orgánicos. La isomería, jóvenes, aquí hablamos de isómeros, tiene que ver cuando varios compuestos diferentes, ¿no?, estructuralmente diferentes, se pueden representar con una misma fórmula al mismo tiempo. O sea, me pueden dar una fórmula global, o sea, donde me dice cuántos átomos de cada elemento hay. Y yo no puedo asegurar en química orgánica qué compuesto es, a menos que conozca su estructura. Porque al darme una fórmula global, esta puede representar a la vez a varios compuestos distintos. Es como cuando en orgánica ustedes le dan esta fórmula, ¿no? Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. ¿Qué compuesto es? La mayoría dice, esa es la glucosa. Y ciertamente la glucosa tiene esa fórmula. Pero en realidad esa fórmula carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, puede representar a varios compuestos como la fructosa o la galactosa. U otro azúcar, pues, del tipo hexosa, monosacárido, ¿no?, que tiene esa fórmula particular. Entonces yo no puedo asegurar qué compuesto es a menos que me indique su estructura. Pues hay que tener cuidado acá. Cuando demos una fórmula, yo no puedo simplemente darle el nombre a menos pues que conozca su estructura
Y aquí en química orgánica vamos a ver diferentes fórmulas para representar pues, a un solo compuesto. Algunos nos va a servir para conocer su composición, otros para conocer sus enlaces y otros para darles nombres. Aquí, por ejemplo, tenemos este caso, ¿no? Miren, aquí tenemos dos compuestos que son isómeros. Tienen esta misma fórmula, carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno 1. Cuenten, mira, acá hay dos carbonos, ¿no? 5 hidrógenos, ¿cuánto sería? 6, un oxígeno. Aquí también hay dos carbonos, ¿no? 6 hidrógenos y un oxígeno. Pero estructuralmente son distintos, ¿no? Esto tiene pues el oxígeno y el hidrógeno en el extremo. Y esto el oxígeno está en el medio. Estructuralmente pues distintos. Este es un alcohol. Los alcoholes vamos a reconocerlos por el OH. Más adelante vamos a ver. Este es el alcohol etílico o el alcohol de dos carbonos. En cambio, este es un éter. Un compuesto distinto. Éter dimetílico, que se utiliza o se utilizaba antes como anestésico, hoy en día se utiliza pues, como disolvente industrial. Entonces, esto vamos a encontrar muchas veces en la química orgánica. Me pueden dar una misma fórmula, como esta acá abajo global, pero yo no puedo asegurar qué compuesto es, a menos que me den el desarrollo. Por eso vamos a ver acá distintas fórmulas, ¿no? De representaciones globales y estructurales para dar pues, un nombre exacto. Bien, entonces estas propiedades hay que recordarlo jóvenes porque ya saben que en la parte química, en la parte teórica, donde hay que marcar verdadero o falso, correcto o incorrecto, hay que recordar pues esto acá. Composición, 4 elementos. Naturaleza, covalentes. Polaridad, la mayoría son apolares, insolubles en agua. Estabilidad, son inestables frente al calor. La mayoría se queman. Puntos de fusión y ebullición, hierven y se derriten a bajas temperaturas. Isomería, sí, lo presentan pues muchos de los compuestos orgánicos que estructuralmente son distintos, se pueden denotar con una misma fórmula. Bien. Pero el compuesto más importante, jóvenes, dentro de la química orgánica es el carbono. Por eso decimos que el nombre, pues, ahora ha cambiado, se llama química del carbono también. Por lo tanto, es importante recordar o conocer algunas de las propiedades del carbono, sobre todo las propiedades químicas, ¿no? Que lo vamos a tratar acá. Pero en el examen ha venido preguntas, pues, básicas sobre la física de este elemento, ¿no? ¿Qué sabemos del carbono? El carbono, jóvenes, nosotros lo conocemos como carbón, ¿no? Y es el sólido negro que nosotros pues hemos visto cuando se ha tenido pues una parrilla, ¿no? O hemos ido a una pollería y hemos visto pues que el pollo a la brasa se quema pues con carbón y todo lo demás, ¿no? Pero en realidad pues el carbón en la naturaleza existe en más de esa forma, ¿no? No solamente pues como un sólido negro, y aquí lo vamos a indicar. Las propiedades indicadas de los compuestos orgánicos que hemos mencionado en el cuadro anterior dependen, jóvenes, de las propiedades de este elemento carbono. Porque todos, sin excepción, tienen carbono. Entonces, cómo se comporta el carbono va a depender, jóvenes, a cómo se comporte el compuesto orgánico. Es importante, entonces, conocer su comportamiento físico y químico. Bien, el carbono es un elemento no metálico. Eso lo sabemos de la química inorgánica, de la tabla periódica, que se ubica en el grupo 4A de la tabla periódica, columna 14, periodo 2, incluso, ¿no? El grupo donde se encuentra se llama los carbonoides, por la presencia de este elemento. Ahí está pues el carbono, el silicio, el estaño, ¿no? El plomo, como elementos fundamentales. Es un material sólido, el carbono, ¿no? Conocido desde la antigüedad, porque se ha utilizado casi siempre pues como combustible, y también en joyería, cuando se tiene carbono cristalino, porque hay un tipo de carbono que no es negro, que es cristalino, y es el diamante. En la naturaleza se presenta pues tanto en forma pura como en forma impura, o sea, lo podemos encontrar pues en trozos de carbono puro y también pues dentro de los minerales en forma pura. Las formas puras de carbono se conocen, jóvenes, como formas alotrópicas, son formas cristalinas y son muchas, pero las más conocidas son dos: el carbono negro típico llamado carbono grafito y el carbono pues cristalino transparente llamado carbono diamante, ¿no? Ambos son carbonos, o sea, el aspecto que tienen solamente se debe a que los átomos en su interior están agrupados de manera distinta.
Este es el carbono grafito, ¿no? Este es el carbono negro típico, con la cual se hacen pues los lápices también, las minas de los lápices. Y también, jóvenes, lo hemos visto en la electroquímica, esas barritas, ¿no? Que son los electrodos de las pilas. Hemos visto que son pues de grafito también. Electrodo inerte, ¿no? ¿Por qué tiene este aspecto? Porque los átomos de carbono, fíjense acá en esta estructura, se agrupan, jóvenes, de manera hexagonal, formando estructuras hexagonales, en capas. Y cuando se aplica presión, estas capas se pueden deslizar una sobre otra. Por eso el grafito es blando. Tan blando, jóvenes, que cuando se raya deja una línea, un registro de color negro. Y es por eso que lo utilizamos para la escritura. De ahí la palabra grafos, ¿no? De grafitos, de escritura, ¿no? También esta estructura hexagonal hace o permite que los electrones de los átomos de carbono se muevan de un lugar a otro, y por eso este carbono grafito conduce la electricidad. Sin ser metal, porque los mejores conductores son metales, el carbono no lo es, pero conduce la electricidad gracias a cómo están dispuestos sus átomos en forma hexagonal. La otra variedad de carbono es el carbono diamante, ¿no? Carbono cristalino, donde los átomos de carbono se agrupan de manera más compacta, formando tetraedros. Aquí son de forma hexagonal, aquí tetraédrica, lo que convierte al diamante como uno de los materiales más duros que existen, más duros, ¿no? Dentro de los elementos químicos, el diamante. Ahora, el aspecto del diamante varía, jóvenes, dependiendo cómo se corta, ¿no? Normalmente el diamante, pues, es incoloro, ¿no? Es un cristal incoloro. Aquí se le ha cortado, miren, en esta imagen, de una manera particular, y toma una tonalidad, pues, celeste, ¿no? Entonces, el corte brillante se llama, ¿no? Este corte se llama brillante. Con otros cortes puede tomar colores, pues, más azules, o un poco verde, o rojizo, inclusive. Ambos son carbono, ¿ah? ¿No? Ambos son carbono, solo que la forma como se han enlazado sus átomos hacen que su aspecto difiera. El diamante no conduce la electricidad, pero sí es un buen conductor del calor y de la luz. Por eso que el diamante se utiliza para lectores ópticos, ¿no? Como los lectores, por ejemplo, de los CD, ¿no? Los CD-ROOM, ¿no? Esos lectores, pues, láser, ¿no? De los equipos de sonido están hechos, pues, de diamante, ¿no? Y como hemos mencionado, es un material bastante duro, a comparación del grafito, que es blando, ¿no? Es blando. Hay otras formas alotrópicas más jóvenes, aparte de ellos, del carbono, formas puras, como el grafeno, los fullerenos, los nanotubos de carbón, pero no tienen, pues, mucho, o no son tan comunes en todo caso. Son más bien utilizados, pues, en la nanotecnología o la tecnología moderna, y eso no pregunta, pues, mucho en los exámenes, ¿no? Sobre todo se menciona solamente estos dos. Pero en la naturaleza el carbono no solamente lo podemos encontrar como grafito y como diamante, sino también en forma impura, formando, pues, las rocas, ¿no? Minerales, ¿no? Que se pueden sacar, procesar para obtener carbono puro. Cuando hablamos de las formas impuras del carbono, estamos hablando, pues, a los minerales, ¿no? O sea, nos referimos a los minerales que contienen el elemento carbono. Y en la naturaleza hay 4 minerales que tienen alto contenido de carbono, que son estos de acá. Acá está, esta imagen, por ejemplo, muestra a los minerales que contienen carbono, ¿no? La turba, que es un mineral de aspecto pastoso, ¿no? El lignito, que es un mineral en forma de roca compacta. La hulla, que es un mineral, pues, poroso. Y la antracita, que es un mineral de carbono casi metálico, ¿no? De aspecto metálico. Todos tienen carbono, ¿no? Pero no solo carbono, también hay impurezas ahí. Las más importantes en la industria son estos dos. Sobre todo la antracita, ¿no? Porque tiene gran contenido de carbón y se procesa para obtener, pues, carbón puro, o se quema como combustible para producir electricidad en las centrales termoeléctricas, ¿no? La hulla se procesa, jóvenes, para obtener compuestos orgánicos complejos como los aromáticos, vamos a ver más adelante. Pero los 4 contienen carbono. Aquí hay que recalcar que la variedad antracita es la que posee mayor contenido de carbono, por lo tanto, pues, es más importante en la industria, ¿no? Para extraer carbón puro.
Pero no todos pues, los países del mundo jóvenes tienen acceso a estos minerales y si se necesita carbono para cualquier proceso químico, se debe crear artificialmente, ¿no? O sea, podemos tomar una muestra, por ejemplo, de madera y convertirlo en carbono. O podemos, pues, una roca, ¿no? Con bajo contenido de carbono, lo podemos procesar para obtener, pues, una variedad de carbono que no existe en la naturaleza, ¿no? Sino se obtiene por procesos ya artificiales en los laboratorios. Eso se conoce como formas artificiales del carbono. Esto se obtiene pues a partir de compuestos orgánicos, ¿no? Incluso los huesos de los seres vivos se pueden procesar, jóvenes, para sacar carbón. Pero ya no sería pues natural, ¿no? Sería un carbón artificial, porque esto no existe en la naturaleza, se obtiene por procesos químicos. Los más importantes de estos carbonos artificiales son dos. El carbón tipo coque, ¿no? Que se saca de estos minerales procesándolos, y se utiliza mucho en la metalurgia, sobre todo en la siderúrgica, para obtener hierro, a partir de los minerales de hierro, y el carbón vegetal, ¿no? Que es el carbón típico que nosotros usamos en las parrillas, ¿no? O sea, se procesa la madera de los árboles para obtener carbón. Y no son los únicos, ¿ah? El humo negro, jóvenes, que también se elimina cuando se quema un combustible pesado, se puede procesar para obtener carbón artificial llamado hollín, o negro de humo, le llaman así. Este es el carbón vegetal, ¿no? Que se obtiene pues de la madera. O sea que la madera, jóvenes, tiene celulosa, la celulosa tiene carbono, hidrógeno, oxígeno. Por un procedimiento se saca el hidrógeno y el oxígeno y queda solito el carbón, ¿no? En forma pues de trozos de madera, pero ya no es madera, ¿no? Sino es carbón. También se puede procesar, como hemos mencionado, los huesos de los seres vivos y obtener carbón. Eso se llama carbón animal, ¿no? Carbón animal. Este es carbón vegetal. Pero estos ya son artificiales. A esto sí existe, pues, en las minas, ¿no? Lo podemos sacar, naturaleza. Esto no. Estos hay que procesar lo que existe en la naturaleza para crear una variedad que no existe, ¿no? Bien, pero lo que más nos interesa, muchachos, del carbón o del carbono son sus propiedades químicas, ¿no? Las propiedades químicas del carbono son variables y muchas, pero aquí solamente vamos a tratar de aquellas propiedades que el elemento carbono lo manifiesta en los compuestos orgánicos, solamente en los compuestos orgánicos, ¿no? Como hemos mencionado, el carbono pues es un elemento químico no metálico que, si se estudia dentro de la tabla periódica, vamos a encontrar pues muchas propiedades, pero solamente alguna de ellas los manifiesta en los compuestos orgánicos, 4 específicamente, ¿no? Y vamos a tratar pues eso acá. La primera de ellas se llama la tetravalencia. El carbono, jóvenes, en los compuestos orgánicos forma enlaces con la participación de sus 4 electrones de su capa de valencia, de su último nivel. Como participan los 4 electrones, se dice pues que el carbono tiene valencia 4, porque puede unirse hasta 4 elementos diferentes a él, mediante enlaces simples, ¿no? El carbono es tetravalente. Sin embargo, si ustedes revisan tabla periódica, van a encontrar que el carbono en realidad posee 2 valencias, ¿no? Valencia 2 y valencia 4. O sea, es divalente y también es tetravalente. Pero en los compuestos orgánicos solamente usa valencia 4, por si acaso. Es exclusivo la valencia 4 del carbono en los compuestos orgánicos. Es decir, si ustedes ven un compuesto de carbono y encuentran que el carbono tiene valencia 2, valencia 3 u otro valor que no sea 4, ese compuesto no va a ser orgánico o posiblemente pues no lo sea, ¿no? Debe tener valencia 4 para que sea pues orgánico o sea considerado orgánico. Eso se explica así, ¿no? El carbono tiene el número atómico 6. Si ustedes hacen la configuración electrónica, van a tener pues esto, ¿no? Este segundo nivel es su último nivel y ahí están los 4 electrones que pueden participar en la formación de enlaces. Pueden participar solamente 2 de estos de acá, cuando el carbono es divalente, o pueden participar los 4 cuando el carbono es tetravalente, ¿no? En los orgánicos participan los 4. Por eso el carbón, en los compuestos orgánicos, lo vamos a representar así. Carbono símbolo y 4 puntos que representan sus 4 electrones de valencia. O en cuestión de líneas lo veríamos así, ¿no? Carbono con 4 líneas, siempre a su alrededor. 4 líneas, a 4 rayas. Claro que así lo veríamos en el plano, ¿no? Porque en el espacio, cuando hay 4 enlaces,
la disposición en realidad pues es de forma tetraédrica, ¿no? Sería así en realidad. Aquí ya le hemos unido con hidrógeno, porque normalmente se va a unir con hidrógenos. Los compuestos orgánicos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. El segundo elemento, ¿no?, que va a estar en importancia va a ser el hidrógeno. Y aquí está unido. Sí, se vería como un tetraedro, ¿no? Claro que esta es la notación normal, porque nosotros vamos a ver al dibujo de los compuestos orgánicos con carbono en forma plana. En el espacio sería así. Acá están las 4 líneas. Cuando la línea se representa, jóvenes, así con una línea delgada, estos dos enlaces están en el plano. Aquí vemos una línea gruesa que se ensancha cuando avanza pues hacia nosotros. Significa que ese enlace viene hacia nosotros en el plano. Y aquí ven, jóvenes, una línea punteada que se ensancha hacia atrás porque ese enlace está alejándose de nosotros, ¿no? Esta representación le llaman en perspectiva. Pero nosotros lo vamos a ver así. Lo que sí hay que fijarnos, jóvenes, que cuando veamos cualquier fórmula de un compuesto orgánico, cada carbono debe tener 4 líneas. Si hay, jóvenes, 3 líneas, 2 líneas o una sola línea, ese carbono está mal dibujado. Hay que completar la tetravalencia, se dice. Esta es la primera propiedad. La segunda propiedad se llama covalencia. Y esto ya lo hemos mencionado en los compuestos orgánicos. En los compuestos orgánicos, jóvenes, el carbono forma solo enlaces covalentes. Es decir, se va a unir al carbono, al hidrógeno, ¿no?, al oxígeno y al nitrógeno mediante enlaces covalentes por compartición de electrones. Eso no significa, jóvenes, que el carbono no pueda formar enlaces iónicos u otro tipo de enlaces. Sí lo puede hacer, pero en los orgánicos solamente forma enlaces covalentes. Por eso los compuestos orgánicos también son covalentes. La tercera propiedad se llama autosaturación y quizás es la propiedad química más importante del carbono en los compuestos orgánicos. Autosaturación. Quiere decir que el carbono se puede saturar consigo mismo, se puede enlazar consigo mismo, ¿no?, con un carbono, con otro carbono, con otro carbono, de distintas formas, generando lo que se llama las cadenas carbonadas. En los compuestos orgánicos, el carbono puede unirse a otros átomos de carbono formando cadenas carbonadas. Esto, jóvenes, es una propiedad casi exclusiva del elemento carbono, de poder unirse a sí mismo, ¿no?, formando las cadenas. Hay otros elementos que lo hacen en menor grado, como el silicio y el boro, pero el carbono lo presenta pues en todos los casos, ¿no? Puede unirse consigo mismo formando la cadena carbonada. Esta posibilidad, jóvenes, de unión entre ellos explica el fenómeno de isomería, ¿no? ¿Por qué una sola fórmula puede representar a varios compuestos, ¿no? Porque si tenemos una cadena de 6 carbonos, por ejemplo, ¿no?, estos carbonos se pueden unir pues de distintas maneras, ¿no? Todos en una misma fila, ¿no?, una fila más corta con ramificaciones hacia arriba, hacia abajo, o una cadena pues cerrada. Diferentes posibilidades, por lo tanto hay diferentes compuestos para una misma fórmula. La autosaturación explica la isomería. Y también explica por qué hay millones de compuestos orgánicos, ¿no? Los compuestos orgánicos son millones, comparado con los inorgánicos que ni siquiera llegan pues a 500.000, ¿no? Los orgánicos son millones. ¿Por qué hay tantos compuestos orgánicos si están formados solamente por 4 elementos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Por qué tantos? Por la propiedad de autosaturación. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de cadenas carbonadas. Miren, a las cadenas carbonadas que puede formar el carbono pueden ser de tipo lineales, también se llaman cadenas normales, cuando todos los carbonos están en una misma fila. Pueden ser ramificados cuando hay una cadena lineal y sobre él o debajo de él hay otros carbonos en forma de ramificaciones. O pueden ser cadenas carbonadas cíclicas, ¿no?, cuando el carbono pues se cierra por los extremos. Aquí tenemos, miren, en esta imagen, cadenas lineales, ¿no?, y ramificadas, ¿no? Aquí hay pues una carbono en línea de 3 y una rama hacia arriba. Aquí hay línea de 4 y una rama hacia arriba. Acá hay una línea de 8 con 2 ramificaciones arriba y hacia abajo. Note, jóvenes, que en estos dibujos cada carbono tiene 4 líneas. ¿Por qué? Porque debe cumplir la propiedad de tetravalencia. Además, todos los enlaces que pueden ver ahí son covalentes. No hay ni un enlace iónico, o sea, no hay ni una representación ahí de un enlace iónico, no hay cationes, no hay aniones, no todos son átomos neutros. Este es un ejemplo, esta imagen representa ejemplo de las cadenas cerradas.
¿no? Aquí se cierra con 3 carbonos, con 4, con 5, con 6, con 7 y más. Puede darse más, ¿no? Igual en las cadenas cerradas, los enlaces son covalentes y cada carbono tiene 4 líneas a su alrededor. Es importante recordar los jóvenes, ¿no? Porque cuando ustedes escriban la fórmula, deben verificar eso, ¿no? Ahora, en las cadenas cerradas, mínimo debe haber 3 carbonos, ¿no? Eso es lo obvio, porque para cerrar una cadena debe haber 3 puntos, ¿no? En el espacio. No puede cerrar una cadena con 2 carbonos menos con 1, ¿no? Estos dibujos jóvenes van a ser comunes en las fórmulas que vamos a dar en los problemas, ¿ah? Hay que observar entonces en todas ellas la tetravalencia, 4 enlaces a su alrededor. Pero gracias a la autosaturación se da esto. Se pueden unir carbono con carbono, ¿no? Imagínense acá, miren, esta estructura abierta. Tiene 10 carbonos, ¿no? 8 están dados de forma lineal y 2 ramas. Pero en realidad ustedes pueden sacar un carbono acá y poner otra rama acá, ¿no? O sobre este carbono lo pueden mover y quedar una rama más larga. Hay un montón de posibilidades, jóvenes, de cómo ordenar los carbonos. Con 10 carbonos, ¿no? Ahora imagínense que el compuesto tuviese 20 carbonos, ¿no? Todas las posibilidades que ustedes podrían, pues, tener para ordenar, ¿no? Estos carbonos, ya sea en forma ramificada o cíclica, hace pues que una misma cantidad de carbonos genere varias estructuras. Por eso la autosaturación explica la isomería, ¿no? Porque un compuesto que tiene 10 carbonos puede pues tener varias estructuras, ¿no? Por la autosaturación. Bien, normalmente, jóvenes, para los ejercicios, cuando tengamos estas cadenas carbonadas, si no me dicen nada, yo voy a completar las valencias libres con átomos de hidrógeno, formando los compuestos más sencillos que se llaman hidrocarburos. No voy a completar con hidrógeno. Por ejemplo, acá, en esta forma hexagonal, voy a colocar 2 hidrógenos en cada carbono, de tal manera que la fórmula sería, pues, carbono 6, hidrógeno 12, ¿no? 2. Recuerden que cada hidrógeno forma un enlace, pues, simple, ¿no? Por eso, si ustedes ven en una cadena carbonada, por ejemplo, acá, ven un CH3, ¿no? Porque aquí se puede colocar 3 hidrógenos y un enlace adicional, y ya está completa la tetravalencia, pues, ¿no? Porque los 3 hidrógenos son 3 enlaces, y el enlace que está aquí adicional forma el 4, ¿no? Por ejemplo, este carbón de acá ya tiene 3 enlaces, y esta valencia libre yo lo puedo completar con un hidrógeno, sería 3 enlaces aquí, y este carbono sería CH, ¿no? Para simplificar. Ya está la tetravalencia, ¿no? Hay que tener en cuenta ello porque vamos a ver diferentes fórmulas para los compuestos. Bien, la cuarta propiedad ya se vio, jóvenes, en la parte de los enlaces químicos. Se llama la hibridación. El carbono puede combinar sus orbitales de enlace para formar orbitales híbridos, ¿no? Y poder así incrementar su multiplicidad de enlace. El carbono combina entonces sus orbitales atómicos de su último nivel de energía para producir orbitales híbridos, ¿no? Que se disponen en el espacio para generar diversas formas geométricas, lo hemos visto en el capítulo de enlace. Y como consecuencia de ello, el carbono adquiere o puede formar enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples. La hibridación explica por qué el carbono, además de enlaces simples, en la tetravalencia puede formar enlace doble y puede formar enlace triple. Porque puede agrupar sus orbitales de los 4 que tiene. El carbono tiene 4 orbitales de enlace, por eso es tetravalente, pero puede agrupar. Si agrupa 2, formaría un solo enlace, que es el enlace doble. Si agrupa 3, formaría pues un enlace triple, ¿no? Y esa agrupación, ¿no?, o combinación de orbitales se llama pues hibridación. En ese sentido, el carbón o carbono presenta 3 tipos de hibridación. Acá lo estamos recalcando, esto ya hemos visto en la parte de enlaces. La hibridación llamada SP3, SP2 y SP. Nosotros hay que aprender a reconocer estos tipos de hibridación dependiendo, jóvenes, qué tipo de enlace forma el carbono. El carbono SP3 es el carbono, jóvenes, típico que vamos a ver en casi todas las cadenas carbonadas. Carbono con 4 enlaces. El carbono SP2 va a ser aquel carbono que tiene un enlace doble. Un enlace doble y 2 enlaces simples. Siempre 4 líneas a su alrededor. ¿Qué ha pasado acá? Para pasar del SP3 al SP2, agrupamos o combinamos 2 orbitales en un solo enlace. Y SP
cuando se tiene un enlace triple. O sea, el carbono aquí agrupó estos 3 orbitales en uno solo y forma un enlace triple. Carbono sp3 es el carbono con enlaces simples, sp2 es el carbono híbrido con un enlace doble y el carbono sp es el carbono con un enlace triple. A medida, jóvenes, que va combinando sus orbitales, la capacidad de uniones se reduce, porque acá en el híbrido de sp3 el carbono puede unirse hasta 4 átomos, ¿no? Se dice que tiene 4 orbitales híbridos y en el espacio tendría forma tetraédrica. En cambio, en la hibridación sp2 ya va a haber menos uniones, ¿no? Solamente 3 uniones, 2 simples y un doble, 3 orbitales después de enlace, 3 orbitales híbridos. Y la forma en el espacio va a ser un triángulo trigonal. Y en el sp, el carbono formaría solamente 2 enlaces. Un enlace simple y un enlace pues triple. Aunque su valencia sigue siendo 4, ¿no? La valencia no cambia, ¿no? Tetravalente. Y el carbono aquí se dispone de forma lineal. En los ejercicios me pueden dar una cadena carbonada, donde voy a observar a los carbonos de acuerdo al tipo de enlace, los voy a clasificar. Si todos los enlaces son simples, ese compuesto y sus carbonos tienen hibridación sp3. ¿No? Y si hay enlace doble, sp2, si hay enlace triple, sp. Ahora, aquí hay un caso particular para el sp, para que sea lineal, hay 2 posibilidades, ¿no? Que el carbono forme un enlace triple y un enlace simple, cosa que aquí se une un átomo y aquí otro, va a haber una línea entre los 3. Por eso se llama forma lineal. Aquí es triangular, ¿eh? Aquí es tetraédrica. Hay una posibilidad adicional para el sp, es cuando el carbono forme 2 enlaces dobles, ¿no? O sea, agrupe estos 2 y también estos 2 y generaría una estructura así. Esto también es sp, pero no es muy común, ¿no? El sp común del carbono es cuando forma enlace triple. Este es un caso particular. La forma de reconocer, jóvenes, un híbrido del carbono y cualquier elemento químico, lo hemos visto en esa clase de enlaces, es contar los enlaces sigma. Los enlaces sigma me van a indicar qué tipo de hibridación tienen, ¿no? Aquí, por ejemplo, 4 enlaces sigma es sp3, ahí están los 4. Aquí solamente hay 3 enlaces sigma, 1, 2, 3 y el otro sería pi. Enlace sigma 3, hibridación sp2. Aquí hay 2 enlaces sigma, 1 y 2, los otros son pi. Solamente se cuentan los sigma. 2 sigma, hibridación sp. Esa es una forma alternativa de reconocer el tipo de hibridación. Pero en la mayoría de los casos vamos a ver solamente los tipos de enlace, ¿no? Enlace simple, sp3. Enlace doble, un solo enlace doble, ¿eh? sp2, y enlace triple, sp. Estos, jóvenes, de hibridación tienen algunas aplicaciones que los vamos a tratar acá. En primer lugar, cuando tengamos un compuesto orgánico, va a ocurrir, jóvenes, 2 posibilidades, ¿no? De que la cadena carbonada solo tenga átomos con enlaces simples, o sea, carbono con enlaces simples, carbonos sp3, y vamos a decir que ese compuesto es saturado, se le va a dar ese nombre, ¿eh? Si ven una cadena carbonada donde todos los carbonos entre sí tienen enlace pues simple, vamos a decir que ese hidrocarburo o alcohol u otro compuesto que sea orgánico, incluso una grasa, un aceite, va a ser saturado, ¿no? Y está de moda eso, no hablar de grasa saturada, ¿no? Grasa saturada. Mientras que si hay carbonos sp2 o sp, o sea, que tienen enlace doble o triple, ese compuesto se va a considerar insaturado. Ahí tenemos las grasas insaturadas, que son grasas buenas. Las grasas malas son las grasas saturadas, ¿no? Porque al estar ya todos los espacios completos, este compuesto no se degrada, permanece así y se acumula, ¿no? En nuestro cuerpo y nos causa daño. En cambio, como es insaturado, hay partes que no están completas, puede reaccionar y transformarse en otra cosa y se elimina por nuestro cuerpo, ¿no? Ahora está de moda, ¿no? Hablar pues, de grasas saturadas o insaturadas, y eso tiene que ver con la hibridación. Es saturado cuando todos los enlaces entre carbonos son simples, y es insaturado cuando hay un enlace múltiple, doble o triple. Esa es la primera aplicación. La segunda aplicación, jóvenes, es para las cadenas carbonadas que solamente tienen enlaces simples, o sea, que solamente hay carbonos sp3. Cuando todos los carbonos de una molécula orgánica tienen enlaces simples, vamos a diferenciar 4 tipos de carbono que reciben el nombre de carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. Esos nombres tienen que ver con el número de enlaces simples
que van a tener estos carbonos en la cadena carbonada y con otros carbonos. Esta categorización, jóvenes, es solo para carbonos sp3, o sea, solo para carbonos con enlaces simples. Un carbono con enlace doble o triple no se puede categorizar como primario, secundario, terciario, cuaternario, solamente son para carbonos sp3. Y eso se hace con un objetivo, y es predecir la reactividad de estos compuestos. Bien, la clasificación está acá, miren, estos son los nombres: primario, secundario, terciario y cuaternario. Y estas son sus notaciones. El primario, noten acá, es este carbono de acá, que está unido mediante un enlace simple a otro carbono, a un solo carbono, por eso le llaman primario. El secundario, que es este de acá, es el carbono que está unido a dos carbonos en la cadena carbonada con enlace simple, por eso le llaman secundario. El terciario, que es de acá, está unido a 3, y el cuaternario está unido a 4. Primario se une a un solo carbono mediante enlace simple en la cadena. Secundario se une a 2 carbonos, terciario se une a 3 y cuaternario se une a 4. Las valencias que le restan, porque el carbono es tetravalente, se completa con hidrógenos, en la mayoría de los casos, no siempre, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Este carbono primario tiene un solo enlace con carbono y tiene 3 lugares libres. Esos 3 se colocan hidrógenos acá, por eso en las cadenas carbonadas casi siempre que veamos CH3, ¿no? Que es un carbono con 3 hidrógenos, vamos a decir, ese es un carbono primario. El secundario, miren acá, tiene 2 enlaces con otros carbonos, le quedan todos lugares libres, se han unido 2 hidrógenos y vamos a encontrarlo de la forma CH2. El terciario tiene 3 enlaces con otros carbonos, le queda un lugar libre por la tetravalencia, va a unirse a un hidrógeno y va a ser un carbono del tipo CH. Cuaternario ya no tiene hidrógeno porque todos los espacios están copados. Es un carbono desnudo, ¿no? O carbono simplemente seco. Entonces hay 2 formas de reconocer aquí a los carbonos primarios, secundario y terciario, contando el número de enlaces simples, ¿no? Que tiene este carbono con otros carbonos, o contando pues los hidrógenos que puedan tener unidos. El primario tiene un solo enlace con otro carbono, también se puede llamar carbono CH3. El secundario tiene 2 enlaces con otro carbono, queda de la forma CH2 a rellenar sus valencias libres. Carbono terciario, 3 enlaces con otro carbono, CH, y cuaternario es un carbono pues solitario, ¿no? Ya sus 4 enlaces están copados con otros carbonos. Para esta última anotación, solamente es válida cuando el compuesto que me den en el ejercicio tenga carbono e hidrógeno, ¿no? Porque si hubiese oxígeno, cloro, nitrógeno, otros elementos, ya la cosa cambia. No debe haber solamente carbono e hidrógeno para yo reconocerlo mediante esta segunda forma, ¿no? Porque si hay otros elementos, mejor los reconozco así. Cuento los enlaces nada más. Un enlace con otro carbono, primario. 2 enlaces con otros carbonos, secundario. 3 enlaces, terciario. 4 enlaces con otros carbonos, cuaternario. Ojo que aquí se cuentan solamente los enlaces con carbonos, ¿ah? No se cuentan los enlaces con otros elementos. Enlaces entre carbonos. Por eso en los ejercicios, como en este caso, miren, en la aplicación para reconocer los carbonos, primario, secundario, terciario, se va a dar principalmente los hidrocarburos, o sea que son compuestos que tienen carbono e hidrógeno. Pero nuevamente, muchachos, para decir que un carbono es primario, secundario, terciario, cuaternario, solamente debe haber enlaces simples, ¿ah? Si hay carbonos que tienen enlace doble o triple, ellos no entran a la categoría. Este compuesto, fíjense, aquí tenemos una cadena carbonada donde ya se agrupó los carbonos con los hidrógenos, están agrupados ya. Entonces aquí me van a identificar cuántos primarios, cuántos secundarios, terciarios y cuaternarios. Hay 2 maneras de reconocerlo, ¿no? Como hemos mencionado. Por ejemplo, acá ya se ha pintado de rojo. Todo lo de rojo son carbonos primarios. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, cada carbono CH3, note que tiene un solo enlace en la cadena. Un solo enlace en la cadena carbonada. Con otros carbonos, ¿no? Un solo enlace. Y siempre que tenga un solo enlace con otros carbonos, es primario. También lo puedes reconocer porque tiene la forma CH3. CH3, CH3, CH3. ¿No? Son 6 carbonos primarios. Los secundarios aquí están pintados ya de verde. ¿Por qué son secundarios? Por 2 razones. Primero, en la cadena carbonada tienen 2 enlaces, fíjense. Cada carbono secundario tiene 2 enlaces. Acá también hay 2 enlaces, ¿no? Todo carbono que tiene 2 enlaces en la cadena carbonada con otros carbonos es secundario. ¿Cuántos secundarios hay? 3 acá. Hay 3.
terciarios deben tener 3 enlaces, como esto azul. Miren, acá hay 3 enlaces. 3 enlaces con otros carbonos. Este también tiene 3 enlaces con otros carbonos. O lo pueden reconocer como CH. CH es carbono terciario. ¿Por qué? Porque al tener un hidrógeno le quedan 3 lugares. Esos 3 lugares son los enlaces en la cadena terciaria. Y cuaternario es este de acá. Ya todos sus enlaces están completados con otros carbonos. No tiene hidrógeno. Recuerden entonces para los ejercicios, cuando le den una cadena carbonada de este tipo, pueden reconocer al carbono primario, secundario, terciario y cuaternario contando los enlaces que tiene ese carbono con otros carbonos. Aquí un solo enlace, pues es primario. El de aquí tiene 2 enlaces, por eso es secundario. Este de aquí tiene 3 enlaces, por eso es terciario. Este tiene 4, pues es cuaternario. O contando pues simplemente CH3, ¿no? CH3 son primarios, CH2 secundarios, CH terciarios y carbono solito cuaternario. Ahora, ¿para qué se hace esto? ¿No? ¿Para qué diferencio los carbonos primarios, secundarios, terciarios? Eso tiene que ver, jóvenes, con una propiedad llamada la reactividad de los carbonos con enlace simple, reactividades de carbonos sp3. Se cumple, jóvenes, que cuando un compuesto como este, por ejemplo, va a reaccionar con otra sustancia como el oxígeno, el cloro, ¿no? O otro elemento químico, azufre, fósforo, el elemento que se va a unir a esta cadena carbonada va a tener una preferencia por los carbonos. No se va a unir a cualquiera, ¿no? Se va a unir a un carbono en particular en este orden. La preferencia lo va a tener el carbono terciario. O sea que si yo, por ejemplo, quiero hacer que ingrese oxígeno a este lado, a esta molécula, ¿quiénes van a tener la preferencia? Estos carbonos. Son los más reactivos. Si no hubiese terciarios, la preferencia lo tienen los secundarios, esto de acá. Y si no hubiese pues secundarios, se uniría a los primarios. Este es el orden de preferencia para la reactividad. Este es el orden. El cuaternario no reacciona porque ya al estar completo no hay lugares donde agregar pues algo, ¿no? Aquí sí, miren, hay 3 lugares y falta un lugar, ¿no? Ese es el hidrógeno que está ocupando el lugar, pues, que puede ser ocupado por otro, ¿no? Elemento. Aquí hay 3 lugares, ¿no? En el carbono secundario hay 2 lugares para ser ocupados. Pero como él tiene un solo lugar, tiene la preferencia, mayor reactividad. Luego los siglos secundarios. Y los menos reactivos, los que tienen menos posibilidad de reacción, son los primarios, los cuaternarios. Ahora aquí se ha puesto como una observación algo adicional, jóvenes. ¿Qué pasa si el carbono no está unido a otro carbono, ¿no? Cuando no está unido a otro carbono, quedaría como CH4, ¿no? CH4, esto también es orgánico, es el metano, ¿no? Entonces, si no está unido a nadie, sus 4 valencias se unen con hidrógeno, ¿qué carbono sería? ¿Primario, secundario, terciario, cuaternario? No, él no tiene categoría. O sea, la categoría está solamente en las cadenas carbonadas que tienen pues enlace entre carbonos, ¿no? Aquí no hay enlace entre carbonos, ¿no? Esta es una excepción. Los demás carbonos que a partir de 2, 3, 4 en cadena carbonada sí se pueden categorizar, pero solo para enlaces simples. Bien, vamos a finalizar esta primera parte porque hemos dicho que vamos a tratar aquí 2 cosas. Viendo las fórmulas de los compuestos orgánicos. Ya conocemos que la química orgánica, ya conocemos, jóvenes, el origen de los compuestos orgánicos, sus propiedades y las propiedades del elemento fundamental que es el carbono. Ahora veamos los dibujos, cómo se van a dibujar a los compuestos pues, orgánicos en cuanto a formas. Bien, para evitar entonces aquí, muchachos, las dificultades que representa el fenómeno de isomería, ¿no? Hemos dicho que la isomería hace pues que una misma fórmula pueda representar a varios compuestos, entonces es necesario utilizar diferentes fórmulas para un compuesto pues, orgánico, ¿no? Los compuestos orgánicos se pueden denotar con diferentes tipos de fórmulas, hasta con 6 tipos de fórmulas, jóvenes, ¿eh? Pero nosotros vamos a utilizar solamente 3. Uno sirve para indicar su composición centesimal, o sea, para averiguar la masa molecular, la atomicidad, ¿no? El porcentaje de masa de cada elemento. Otros para identificar los tipos de enlaces, si hay enlaces pi, enlaces sigma, si hay enlaces pues, polares o apolares, ¿no? Y otros para predecir sus reactividades, como en el caso pues, de los carbonos primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, ¿no? Y vamos a tener 6 tipos de fórmulas, aquí se van a indicar. Estas 3 primeras se usan raras veces, ¿no? En algo particular. Por ejemplo, esta acá se llama fórmula molecular. En la fórmula molecular se indica, jóvenes, en forma simplificada, la cantidad de átomos de cada elemento que hay en el compuesto.
Por ejemplo, aquí dice, hay 4 carbonos, 8 hidrógenos y 2 oxígenos. Pero no me dicen nada, jóvenes, cómo están enlazados los carbonos, cómo están pues unidos en cuanto a enlaces simples, dobles o triples. No, no me dice, no solamente me da su composición. ¿Para qué me sirve esta fórmula global o molecular? Para conocer, jóvenes, la masa molecular. Pues si conozco la fórmula de la molécula, puedo hallar la masa molecular, o puedo hallar pues su atomicidad, que es el número de átomos en la fórmula. Atomicidad. La fórmula empírica es esto acá simplificada, y la fórmula simplificada de la fórmula molecular. Esto lo hemos visto también en un capítulo. Y esto sirve ya para representar compuestos de forma simplificada. En cambio, la fórmula condensada ya es otra cosa. La fórmula condensada es el desarrollo parcial de la fórmula molecular. Aquí los 4 carbonos se han separado, miren en parte, ¿no? El primer carbono se ha separado con 3 hidrógenos, el segundo con 2 hidrógenos, el tercero con 2 hidrógenos, y el cuarto se ha unido a un oxígeno, otro oxígeno y otro hidrógeno. Esto se llama fórmula condensada, porque en esa fórmula vemos ya los átomos por separado, pero no vemos los enlaces aún. No se ven los enlaces, ¿ah? Se supone, ¿no?, de que aquí estos 3 hidrógenos, como el carbono, están enlazados con enlaces pues simples, ¿no? Los hidrógenos lo podemos extender acá, aquí, lo mismo, aquí también podemos extender los enlaces. Pero así como está dado, se llama fórmula condensada. No nos sirve también de mucho en los problemas, a menos que queramos simplificar pues una fórmula más larga, ¿no? Porque hay fórmulas extensas, jóvenes, que muchas veces se va a repetir el CH2, yo lo puedo agrupar en un solo CH2, colocar un paréntesis si fuera un número que me indica cuántas veces se está repitiendo. Por ejemplo, aquí yo puedo escribirlo así, ¿no? CH3, luego pongo un CH2, entre paréntesis 2, porque hay 2 veces. Se llama condensado. Las fórmulas que sí vamos a utilizar son estas 3. La fórmula desarrollada. Esa fórmula condensada que hemos visto se puede desarrollar así. Ya viendo todos los enlaces. Acá está el CH3, ¿eh? Acá está el CH2, aquí está el CH2 y el COOH que estaba en la fórmula anterior. Aquí está desarrollado ya. Esto, jóvenes, nos sirve para contar cuántos enlaces pi y sigma hay, ¿no? Sin saber cuántos enlaces son polares o apolares, ¿no? O conocer más detalles, ¿no? Pero a menudo, jóvenes, no vamos a estar dibujando pues todos los enlaces, sino nos va a interesar básicamente los enlaces entre carbonos, ¿no?, de las cadenas carbonadas. Por eso la siguiente fórmula que se va a utilizar también mucho es la fórmula estructural, o también llamada semi-desarrollada. O sea, este desarrollo parcialmente, ¿no? ¿Qué se hace aquí? Solamente voy a indicar los enlaces carbono-carbono. O sea, este enlace y este enlace, acá está, ¿no? Acá, acá y acá, ¿no? Y estos enlaces agrupados, ¿no? Donde participa el carbono. Por ejemplo, acá ya no se pone porque acá no hay carbono, ¿no? Se agrupa. Aquí también se ha agrupado, mira, CH2, el CH2 y CH3. Esto me sirve, jóvenes, para indicar la parte más importante, ¿no?, de la molécula. Aquí puedo categorizar, este carbono es primario, por ejemplo, ¿no? Este carbono es secundario, este carbono es secundario. Este carbono no se puede categorizar porque tiene enlace doble. Recuerden que la categoría de carbonos es para solo enlaces simples, ¿ah? Pero ya la fórmula pues va a estar de una forma tal que ya lo puedo pues utilizar, ¿no? Para diferenciar los compuestos, para dar el nombre. Este es mucho ya, mucho detalle. Así, parcial, forma estructural nos va a servir más. Ahora, pero si la molécula se extiende, jóvenes, muy largo, y ustedes quieren dibujarlo, no van a estar escribiendo acá rato, pues H3, H2, existe una fórmula simbólica, llamada la fórmula esquelética, también llamada fórmula topológica, donde se dibuja solamente el esqueleto, ¿no?, de la cadena carbonada. Los huesos, por así decirlo, los enlaces que vemos ahí. Se obvia el símbolo de los elementos hidrógeno y carbono. Por ejemplo, acá, miren, esta es la forma esquelética. Acá hay un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces. Para diferenciarlo se pone siempre en zigzag, jóvenes. No se pone en una sola línea porque veríamos un solo enlace, ¿no? Como hay 3, se deben diferenciar. 1, 2, 3, en zigzag. Acá está el enlace doble, acá está este enlace simple con el OH. Note que los únicos símbolos que aparecen son hidrógeno y oxígeno. Los carbonos están obviados en la cadena carbonada, los hidrógenos también. Pero se entiende que cada rayita es un enlace simple. 2 líneas es un enlace doble y 3 líneas será pues un enlace triple, ¿no? Aquí no hay. Entonces ustedes pueden pasar de esta forma a esta forma. Así como pueden pasar de esta forma a esta forma, o al revés, pueden llegar pues a esto, ¿no? Y a menudo en los ejercicios le van a dar así, ¿no?
para simplificar. Entonces, ¿cómo yo retorno a esto? Simplemente pongo un carbono acá, otro carbono acá, otro carbono acá, otro carbono acá, y cuento su línea. Por ejemplo, si coloco un carbono acá, tendría 2 enlaces, le falta 2 para completar la tetravalencia, ¿no? Que significa que aquí, aparte de carbono, debe haber 2 hidrógenos. O acá, ¿no? Acá hay un carbono, tiene un solo enlace, le falta 3, porque es tetravalente, significa que aparte del carbono debe haber 3 hidrógenos, pues, de este lado, ¿no? Este carbono, por ejemplo, de acá ya tiene 1, 2, 3 y 4. Ya no le falta nada, por eso es carbono 7. Carbono no tiene nada, ¿no? Unido, pues, de hidrógenos a él, ¿no? Y así. Hay problemas, jóvenes, donde ustedes tienen que contar, ¿eh? Cada doblez, o sea, cada inicio y cada doblez va a ser un carbono. Acá hay 1, 2, 3, 4. Si hubiese una ramita acá, aquí sería un carbono más. Si hubiese una ramita doble, sería así, ¿no? 1, 2, hay 2 carbonos. O sea, cada doblez y punto inicio o final representa un carbono, ¿eh? Por si acaso. Eso se llama forma topológica o esquelética. Esas 3 fórmulas son las que más vamos a utilizar, ¿eh? Sobre todo esto de acá, estructural, que nos va a servir para el nombre. La fórmula estructural, esto acá también se llama semidesarrollada porque es la mitad de este desarrollo, ¿no? Acá está el desarrollo completo. Y la forma esquelética también se llama fórmula topológica. Pues hace perdón, uso de figuras geométricas, no líneas aquí simples y dobles. En esta fórmula esquelética no se indica el símbolo del elemento carbono ni del hidrógeno, de los hidrógenos unidos pues a ellos. Inclusive, muchachos, aquí cuando la cadena carbonada es cerrada, se puede dibujar un polígono, ¿no? Por ejemplo, si la cadena cerrada fuese de 3 carbonos, se dibuja un triángulo, ¿no? Si la cadena cerrada es de 6 carbonos, se dibuja un hexágono, donde en cada vértice hay un carbono. Y también hay hidrógenos que no se indican, pero ustedes lo pueden completar con la tetravalencia. Y eso de completarlo vamos a ver pues a continuación. Aquí viene, jóvenes, la segunda parte. Y vamos a tratar los primeros compuestos orgánicos. La evaluación, jóvenes, del temático, que va a ser hoy, porque hoy también tiene temático, va a ser de la primera parte, hasta la fórmula, ¿no? Hasta la fórmula. Bien, esta ya es la segunda parte. Vamos a indicar también la teoría, porque, ¿no? Imagínense, si hubiésemos hecho solamente la primera parte, nos sobraría pues mucho tiempo, ¿no? Hidrocarburos. Vamos a ver a continuación, muchachos, el primer grupo de compuestos orgánicos, que son los más sencillos, los más simples, los compuestos base. A partir de estos hidrocarburos se van a reconstruir o se van a construir los compuestos más complejos. Los hidrocarburos representan entonces los compuestos orgánicos más sencillos que se conocen, pues se encuentran constituidos solo por los elementos carbono e hidrógeno. Solamente tienen 2 elementos, ¿eh? Carbono e hidrógeno. De ahí el nombre hidrocarburos o hidrocarbonos también se le llama. Estos hidrocarburos tienen como fuente natural el petróleo. De ahí se saca pues los hidrocarburos y también del gas natural, como el que tenemos acá en Cusco, en Camisea, ¿no? Esa fuente de gas contiene pues hidrocarburos, ¿no? Hidrocarburos. Del petróleo se saca pues la mayor variedad. Ahora, artificialmente también se pueden sintetizar hidrocarburos, pero el proceso es muy costoso, ¿no? Por eso sacar petróleo es más barato para obtener pues estos materiales. Bien, en las cadenas carbonadas de estos hidrocarburos podemos encontrar jóvenes uniones del tipo simple, ¿no? Carbonos sp3, enlace doble, carbonos sp2, o enlace triple, y eso va a depender de la hibridación del átomo de carbono. Por eso los hidrocarburos van a tener esta fórmula general, jóvenes. Así se van a representar los hidrocarburos. Carbono N, donde N representa el número de carbonos, ¿no? Esto va a depender de la cadena carbonada. Para N átomos de carbono va a haber unido, jóvenes, esta cantidad de hidrógenos ahí, porque ya saben que la cadena carbonada es la cadena principal, es el esqueleto, ¿no? De la cadena, y las valencias libres que sobran de la tetravalencia se completa con hidrógenos. Y la cantidad de hidrógenos va a estar en función a este número. 2N más 2 menos 2D menos 4T, donde N representa el número de carbonos. D va a representar el número de enlaces dobles que hay en la cadena. Ustedes lo van a reconocer cuando le den la cadena o le den el nombre. Y T representa el número de enlaces triples que puede haber en la cadena carbonada. Esto es su fórmula global. Claro que nosotros vamos a diferenciar
aquellos hidrocarburos que solamente tengan enlace simple, que van a ser hasta aquí nomás, porque esto sería 0, ¿no? Que tengan un enlace doble, ¿no? Esto lo eliminamos y esto ponemos acá 1 y tenemos una fórmula más simplificada, o que tenga un enlace triple, ¿no? Esto se elimina, ¿no? Y simplificamos pues la fórmula. Pero acá está incluido ya todo, ¿no? Entonces es la fórmula general de todo hidrocarburo. Tenga enlaces simples, dobles y triples. Tipos de hidrocarburos. En general, jóvenes, los hidrocarburos se clasifican sobre la base del tipo de ionización. Es decir, si hay solo enlaces simples en la cadena carbonada o si hay enlace doble o triple. Así vamos a tener dos grandes grupos de compuestos, ¿no? Los hidrocarburos alifáticos, así se llama, hidrocarburos grasos, ¿no? Que son los hidrocarburos comunes que salen del petróleo, grasosos, y los hidrocarburos aromáticos, ¿no? Que son hidrocarburos que tienen olores característicos, que también se sacan del petróleo, pero la mayor cantidad se encuentra, jóvenes, en las plantas, en los vegetales, ¿no? Flores, frutos, justamente el aroma depende de, pues, es característico debido a la presencia de estos compuestos. Dentro de los hidrocarburos alifáticos, o sea, los grasos, se tienen los hidrocarburos acíclicos o de cadena abierta, ¿no? Cuando la cadena pues, puede ser lineal o ramificada, y los hidrocarburos cíclicos o de cadena cerrada. En esta primera parte nosotros vamos a ver esto de acá, los hidrocarburos acíclicos de cadena carbonada abierta. En la presente clase, como hemos mencionado, vamos a tratar solamente dos cosas, ¿no? Fundamentales: la formulación y la nomenclatura de estos compuestos de cadena abierta. Y vamos a mencionar pues una que otra propiedad fundamental, ¿no? Bien, miren, todos estos productos, acá está el petróleo, fíjense, este es el proceso de obtención del petróleo, ¿no? Acá está en inglés, pero ustedes no tienen problemas, jóvenes, de reconocer los nombres. El petróleo se procesa, crudo oil o crude oil, significa pues petróleo crudo, ¿no? Que se saca de las reservas, se procesa y se obtienen muchos productos, ¿no? Como el gas GLP, gas licuado de petróleo, productos químicos disolventes, la gasolina, la parafina, el diésel, los aceites lubricantes, los aceites pesados, hasta el asfalto de carretera y el betún para nuestros zapatos, sale pues del petróleo. Y todos ellos, jóvenes, son hidrocarburos, ¿eh? Todos los compuestos que forman estos productos están formados por carbono e hidrógeno, hidrocarburos. En la clasificación es esta de acá. Los hidrocarburos que salen del petróleo y el gas natural se clasifican en dos grandes grupos, ¿no? Los alifáticos, que hemos mencionado, los grasos, y los aromáticos. Dentro de los grasos alifáticos hay dos variedades: los acíclicos o de cadena abierta, donde vamos a tratar nosotros los alcanos, alquenos y alquinos, que se diferencian por los enlaces. En los alcanos va a haber enlace simple, en los alquenos va a haber por lo menos un enlace doble, y los alquinos por lo menos un enlace triple. También dentro de los alifáticos están los alicíclicos o hidrocarburos de cadena cerrada, como los ciclos alcanos, ciclos alquenos y ciclos alquinos, donde también vamos a diferenciar pues enlace simple, doble y triple, ¿no? Noten que aquí la diferencia está básicamente en ello, ¿no? En los enlaces simples, doble, triple, o sea, la diferencia está en la hibridización de los átomos de carbono. Luego veremos más adelante los aromáticos, donde vamos a tratar pues a compuestos que van a tener esta estructura base llamado el benceno o bencina. Se conoce como anillo bencénico y que puede estar de uno o pueden estar de varios, ¿no? Monocíclico se llama o policíclico, como el naftaleno o naftalina, el antraceno o antracina, el fenantreno y muchos compuestos más de la serie de los aromáticos. En esta primera parte vamos a ver esto de acá: los hidrocarburos alifáticos de cadena abierta o acíclicos. Acíclicos. Bien, aquí tenemos esa clasificación de los acíclicos, ¿no? Ahí vamos a ver pues a los alcanos, alquenos y alquinos. Su fórmula, jóvenes, para reconocerlos es así: a los alcanos se escriben así. Para N carbonos va a haber una cantidad de hidrógeno que es 2N más 2. Para los alquenos vamos a tener, pues para N carbono, el hidrógeno va a ser el doble. Y para los alquinos, para N carbonos va a haber pues una cantidad de hidrógeno que es el doble menos 2. Noten que los alquenos y alquinos tienen menos hidrógeno que los alcanos,
Y eso va a ser, jóvenes, por la presencia de los enlaces dobles y triples, por lo que van a ser insaturados. Al ser insaturados significa que hay espacios todavía por llenar, por eso están incompletos, ¿no? En el caso de los alcanos, se caracteriza, jóvenes, porque en la cadena carbonada vamos a encontrar solo enlaces simples, puro enlaces simples entre carbonos. Todos los carbonos son sp3. Por eso a estos compuestos también le llaman parafinas, por ser muy estables, porque los enlaces simples son bastante estables, los enlaces sigma son muy estables, y representan compuestos saturados. Los alcanos también se les llama parafinas, son compuestos muy estables, hidrocarburos saturados. Mientras que los alquenos y alquinos van a ser insaturados por la presencia, pues, del enlace doble y el enlace triple. En los alquenos, por lo menos, jóvenes, va a haber un enlace doble. Es por eso que el N de sus carbonos va a empezar de 2 en adelante, porque debe haber como mínimo 2 carbonos para que haya, pues, enlace doble, ¿no? En los alquinos también va a haber por lo menos un enlace triple, debe haber 2 carbonos como mínimo, ellos empiezan de la forma 2. En cambio, los alcanos pueden empezar de 1. Los alquenos y alquinos empiezan de 2. En los alquenos, los carbonos que tienen el enlace doble son sp2, se llaman olefinas porque son más reactivos e inestables y son insaturados. En los alquinos hay enlace triple, por lo tanto los carbonos van a ser sp, se llaman hidrocarburos acetilénicos, son muy inestables, estos son los más inestables, jóvenes, de todos, y también son compuestos insaturados. Todos ellos, jóvenes, son de cadena abierta, pueden ser lineales o pueden ser ramificados. Por eso le llaman acíclicos, ¿no? Hidrocarburos acíclicos, no forman ciclos. Los alquenos y alquinos, jóvenes, que estamos mencionando acá, pueden poseer más de un enlace doble, ¿no? O más de un enlace triple, o sea, no hay ninguna restricción. Pero aquí estas fórmulas que estamos dando es solamente para un enlace doble, para un enlace triple. Si hay más de uno, hay que hacer, pues, el desarrollo para ver cuántos hidrógenos, porque a medida que aparecen los enlaces dobles y triples va a haber menos hidrógenos. Incluso puede haber, jóvenes, hidrocarburos que tengan los 3 tipos de enlace al mismo tiempo, ¿no? O sea, que tengan enlace simple, doble o triple, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Esos hidrocarburos se llaman eninos, así, porque tienen el eno, vamos a ver, de los alquenos, y el ino de los alquinos. Eninos se llaman, o alqueninos, ¿no? Y esos son compuestos particulares, ¿sabes? Porque nosotros vamos a diferenciar primero solamente aquellos que tienen enlace simple, alcanos, si hay un enlace doble, alquenos, si hay un enlace triple, alquinos. Si hay los 3, se llaman alqueninos, ¿no? O eninos. Pero eso ya representa compuestos, como hemos dicho, más complejos. Bien, a continuación vamos a indicar, jóvenes, las fórmulas que ya hemos visto, las 3 fórmulas, 4 inclusive, se va a mencionar, de las que hemos tratado para representar a estos hidrocarburos, ¿no? Vamos a tomar como base un hidrocarburo alcano, alqueno y alquino que tiene 4 carbonos. Si fuese un alcano sería así, carbono 4, hidrógeno sería el doble más 2, va a tener 10 hidrógenos. Si fuese un alqueno va a tener 4 carbonos, 8 hidrógenos. Y si es un alquino va a tener 4 carbonos, el doble menos 2 sería 6 hidrógenos. Noten que a medida, ¿no?, que va apareciendo el enlace doble o triple, va a haber menos hidrógenos, pues eso lo llaman insaturados. ¿Cómo se dibuja un alcano de 4 carbonos? Se dibuja así, ahí está. Fíjense. Ponemos los 4 carbonos en línea, unimos a todos con enlace simple, completamos la tetravalencia, porque recuerden que cada carbono debe tener 4 enlaces, y las valencias que faltan lo unimos a hidrógenos. Es por eso que va a haber 10 hidrógenos, ¿eh? De acuerdo con la fórmula. Carbono 4, hidrógeno el doble más 2. 10 hidrógenos. Esto, recuerden, se llama fórmula desarrollada, ¿no? Desarrollada. Pero a veces no conviene escribirlo así. Lo voy a semi-desarrollar, ¿no? O sea, voy a solamente poner los enlaces carbono-carbono y voy a unir los hidrógenos a cada carbono. Aquí sería CH3, aquí sería CH2, CH2, CH3, ¿no? Esto sería, pues, la fórmula semi-desarrollada, ¿no? Este carbono acá está, CH3, este carbono está acá, CH2, lo mismo que el CH2, CH3, y acá están las líneas de los enlaces entre carbono. 3 enlaces acá, 1, 2, 3, acá, 1, 2, 3. Pero también se puede dar en forma condensada, ¿no? O sea, puedo agrupar, ¿no? Como estos CH3 son los extremos, lo dejo, y hay 2 CH2, lo puedo agrupar. Esta es una fórmula condensada, ¿no? Como se repite el CH2, lo agrupamos, pues, en uno solo, ¿no? Y lo multiplicamos aquí por 2.
Normalmente esto se utiliza cuando la cadena es bastante larga, ¿no? Ahora, también lo podemos representar en forma esquelética, ¿no? Como hay 3 enlaces, fíjense, 3 enlaces carbono-carbono, en forma esquelética sería pues así. Acá están, un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, ¿no? Acá están, este sería el enlace, este es el enlace, este es el enlace. 4 carbonos, acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3, acá hay 4. Solo que en la forma esquelética, hemos dicho, no se colocan pues los carbonos ni los hidrógenos, ¿no? Se sobreentiende que están ahí. Acá hay un carbono con un enlace, le queda 3, pues es CH3, ¿no? Acá hay un carbono con 2 enlaces, le queda pues 2 CH2, ¿no? Lo mismo que acá hay un carbono con un solo enlace, le queda 3 CH3. Ahora, si un problema, jóvenes, le dan un dibujo así, con solo enlaces simples, ustedes van a decir, ah, ya, este es un alcano. Es un alcano, ¿no? ¿Cuál va a ser su fórmula de esto de acá? Entonces solamente tienen que contar los carbonos. Por ejemplo, si ustedes continúan acá, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le piden, ¿cuál es la fórmula de ese alcano, ¿no? De 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reemplazan 7 acá, pues, ¿no? 7, hidrógeno sería pues 14 más 2, sería 16, ¿no? O de repente ponen una ramita acá y otra ramita acá. Ya tendríamos, miren, 4. Acá hacia arriba 5, 6. ¿Cuál sería la fórmula de ese alcano? Sería pues carbono 6, hidrógeno, el doble más 2 sería pues 14, ¿no? Es así. A veces le van a dar así, ¿eh? En vez de estar dando estos dibujos, le pueden dar fórmula esquelética, ¿no? O topológica. Eso para el caso de los alcanos. Saturados, ¿no? Porque todos los espacios están llenos de acuerdo con la tetravalencia. En el caso de los alquenos, va a haber un enlace doble en la estructura. Pero aquí hay que indicar algo particular, jóvenes. Debido a la propiedad de autosaturación, ¿no? Estos hidrocarburos poseen un tipo de isomería particular llamado isomería de cadena o esqueleto. Por ejemplo, ¿no? Yo acá he dibujado los 4 carbonos en línea, pero no hay ninguna restricción, jóvenes. Yo podría dibujar en realidad 3 carbonos en línea y el cuarto colocarlo pues hacia arriba o hacia abajo, y generaría una estructura distinta con la misma cantidad de carbono. Esa estructura distinta, con la misma fórmula, es un isómero. Y en los alcanos se presenta ese tipo de isomería de esqueleto, ¿no? O cadena, ¿no? O sea que aquí, por ejemplo, yo corto aquí esta cadena hasta acá y esta rayita lo pongo hacia arriba, ¿no? Tendría igual 4. La misma fórmula va a tener, solo que estructuralmente es distinto. Eso se llama isomería de cadena o esqueleto. Y lo presentan los alcanos a partir de 4 carbonos. Si tienen 5, 6 o más, pueden haber pues más isómeros. En el caso, miren, de este alcano, carbono 5, hidrógeno 12, según la fórmula cumple a N5, ¿no? El hidrógeno, el doble más 2, sería 12. Cuando le den así esta fórmula, van a decir, esto es un alcano porque cumple esto de acá. Pero, ¿qué nombre va a tener? ¿O cuál va a ser su estructura? No lo sabemos, jóvenes, ¿sabes? Porque por la isomería, esto puede ser representado de varias maneras, ¿no? Y se cumple que cuando tiene 5 carbonos, va a haber 3 posibilidades, ¿no? De colocar, pues, los carbonos en el espacio. 3 posibilidades. Estas son las posibilidades. Si dice que este compuesto de 5 carbonos, este alcano de 5 carbonos, va a tener 3 isómeros, 3 estructuras distintas. Y van a ser estos. En este cuadrito se resume, ¿no? El primer caso sería cuando yo coloque los 5 carbonos en línea. Acá está, forma lineal, ¿no? Uno con enlaces simples y va a tener 12 hidrógenos completando la tetravalencia, ¿no? Su fórmula es carbono 5, hidrógeno 12. La otra posibilidad sería colocar 4 carbonos en línea y el quinto ponerlo hacia arriba. Ponerlo hacia arriba. Es la misma fórmula, ustedes cuentan, ¿no? La cantidad de carbonos y hidrógeno es la misma fórmula. La tercera posibilidad sería pues colocar solamente 3 carbonos en línea y los 2 que faltan, porque son 5, colocarlos hacia arriba y hacia abajo. Y es la misma forma. Recuerden que cada carbono extremo es CH3, no se olviden. Y completa, miren, 3 carbonos, ¿cuáles serían 4, 5? Y los hidrógenos, acá hay 3, ¿cuáles serían 6? ¿Cuántos serían 9? ¿Cuántos serían 12? Los 3 tienen la misma forma. Son isómeros. Pues en los problemas, cuando ustedes le den carbono 5, hidrógeno 12, yo no puedo saber cuál de ellos es, pues, a menos que lo desarrolle, ¿no? Pues en los ejercicios me deben dar fórmulas para cada compuesto si yo quiero saber pues su nombre. Ahora, aquí en este cuadrito se ha colocado, jóvenes, las temperaturas a la cual hierven
porque estos son líquidos, hidrocarburos líquidos, hierven estos hidrocarburos, ¿no? Como son estructuralmente distintas, sus temperaturas van a ser distintas, ¿no? Este hierve a 36 grados centígrados, muy bajo comparado al agua. Este hierve a 28 grados centígrados y este hierve a casi 10 grados centígrados. Tienen diferentes temperaturas de ebullición. La más larga, ¿no?, hierve a mayor temperatura. Y eso tiene una explicación, ¿ah? Porque como hemos mencionado, muchachos, los compuestos orgánicos son apolares, ¿no? Y por ser apolares, van a tener pues enlaces por fuerza de London, ¿no? Y la atracción va a depender, jóvenes, del área. Mientras más posibilidades tengan para atraerse, más fuerte va a ser el enlace. Esta es una molécula más larga, puede atraerse más fuerte con otra molécula. Esta molécula más cortita, y esta molécula más cortita, más pequeñita, la posibilidad de atraerse con otra pues es menor, ¿no? Se va a cumplir que en estos isómeros de los alcanos, los puntos o temperaturas a la cual van a hervir son inversos al número de ramificaciones. Mientras más ramas tengan, menos fuerza hierven a más baja temperatura, ¿no? Mientras más larga sea, más lineal, va a hervir a mayor temperatura porque la molécula se va a atraer muy fuerte, ¿no? Las ramificaciones impiden que las moléculas se atraigan con mayor fuerza y la atracción pues es menor. Es como si ustedes, jóvenes, tuviesen pues un árbol, ¿no? Y cortan pues el tronco y quitan todas las ramas, ¿no? Pueden apilar estos troncos de una manera más compacta, ¿no? Van a estar muy juntitos y la atracción va a ser muy intensa. Pero si ustedes cortan solamente las hojas del árbol y dejan todas las ramas y quieren unirlos, apilarlos, van a tener pues menos, ¿no? Menos posibilidad de apilación, entonces la atracción va a ser menor. Eso se explica así. Bien, en el caso de los alquenos, debe haber, jóvenes, un enlace doble por lo menos, ¿no? Aquí miren, el dibujo de un alqueno sería así. Acá igualito, miren, 4 carbonos, enlace doble. Para los alquenos debe haber por lo menos un enlace doble. Miren, ahí al colocar el enlace doble, se quitaron 2 hidrógenos, ¿no? Por eso la fórmula de los alquenos es carbono N, hidrógeno 2N. No es como los alcanos. Alcano es carbono N, hidrógeno 2N más 2. Aquí no, es carbono N, hidrógeno 2N. Se han quitado 2 hidrógenos por esto acá. Y esto hace pues que sea insaturado, ¿no? Este es el dibujo entonces de un alqueno con un enlace doble. 4 carbonos, los hidrógenos, miren, completando la tetravalencia serían solamente 2, 4, 6, 8. Carbono 4, hidrógeno 8. Su fórmula es distinta. Ahora, en fórmula semidesarrollada se dibujaría así, ¿eh? Voy a colocar solamente los enlaces entre carbonos. Miren, enlace simple, enlace simple, enlace doble. Acá está. Enlace simple, enlace simple, enlace doble. Y voy a agrupar. CH2, CH, CH2, CH3. Está agrupado. Esta es la fórmula semidesarrollada. Y la forma condensada sería pues eliminando los enlaces, ¿no? CH2, CH, CH2, CH. La fórmula topológica sería dibujar, jóvenes, 1, 2, 3, ¿no? 3 líneas, pero una línea doble. Sería así. Acá están las líneas, ¿ah? 1, 2, 3, acá está. 1, 2, 3, pero acá hay una línea doble que indica el enlace doble, ¿no? El enlace doble. Esta es la representación, entonces, de un alqueno con 4 carbonos. En el alcano, jóvenes, acá había solamente enlace simple, pues había 2 hidrógenos acá, ¿no? Pero en los alquenos queda así. Ahora, al igual que en los alcanos hay isomería, esta es isomería de cadena, en los alquenos, jóvenes, va a haber otro tipo de isomería que se llama isomería de posición. Ya no isomería de cadena, esta es isomería de la forma de la cadena, ¿no? Aquí va a ser isomería de posición, porque miren, yo a propósito he puesto el enlace doble acá, pero no hay ninguna restricción para yo poner el enlace doble a este lado, ¿no? O en la otra posición. Entonces, al colocarlo acá, yo genero una estructura particular. Al colocarlo acá, genero otra estructura, ¿no? En los alquenos, vamos a ver, jóvenes, que se presenta isomería de posición respecto al enlace doble, ¿no? A tal punto que vamos a tener 2 estructuras posibles para este caso, ¿no? Esto sería la primera de ellas, ¿no? Cuando el enlace doble está en el primer carbono. En el primer carbono. Y la otra posibilidad es cuando el enlace doble está acá, en el segundo carbono. 2 isómeros habría acá. Y adelantando los nombres, jóvenes, cuando el hidrocarburo tiene 4 carbonos, se utiliza un prefijo que se llama but. Y le dan la terminación eno cuando es un alqueno. Este es el buteno.
pero para ser más exacto se va a llamar 1-buteno, porque el carbono que tiene el enlace doble es el primero. Este es otro buteno, miren, otro buteno. Tienen la misma fórmula, la misma cantidad de carbonos y la misma cantidad de hidrógenos. Cuenten sus hidrógenos, 2, 3, 4, 5, 8, aquí también. 3 y 3 son 6 y estos dos son 8. Esto también es un buteno, pero como la posición del enlace doble ha cambiado, ahora está en el segundo carbono, se va a llamar 2-buteno. Pues hay que tener cuidado aquí, jóvenes, en los alquenos y alquinos. En los alcanos no hay problema porque todos los enlaces son simples, son iguales. Pero en los alquenos y alquinos, cuando hay enlace doble o triple, hay que indicar el lugar en la cadena carbonada donde se encuentra, ¿no? El lugar donde se encuentra. Vamos a finalizar en esta parte para que puedan dar su temático y vamos a completar lo que resta la próxima clase. Incluso la solución de los ejercicios. ¿Ah? Bien, y ya empezaríamos el otro punto, ¿no? Este es un alquino, miren. Este es un alquino de 4 carbonos también. ¿No? Hemos dicho que vamos a dar 3 ejemplos, ¿ah? De alcano con 4 carbonos, alqueno con 4 carbonos y alquino con 4 carbonos. Aquí está el enlace triple. Y miren, al poner el enlace triple ya se quitó 4 hidrógenos, ¿no? O sea, ya se obvió los lugares de 4 hidrógenos. Por eso los alquinos son más insaturados todavía que los alquenos, ¿no? Por eso la fórmula es carbono 4, el doble menos 2, ¿no? De 4 el doble sería pues 8 menos 2 serían 6. Miren, 6 hidrógenos nada más. En los alquenos, acá cuando había enlace doble todavía había 2 hidrógenos aquí, ¿no? Pero en los alquinos ya se quitaron esos 2 hidrógenos y tienen menos. Esta es la fórmula desarrollada del alquino. En fórmula simplificada y condensada sería así. En simplificada voy a poner los enlaces entre carbono y carbono, nada más aquí triple, simple, simple, acá está triple, simple, simple, y voy a unir los hidrógenos. CH, aquí sería pues carbono solito. Miren, este carbono ya no tiene hidrógeno. ¿Por qué? Porque ya está completo su tetravalencia. El siguiente sí es CH2, el siguiente es CH3. Y si elimino los enlaces triple, simple, simple queda así. Esta es fórmula condensada. Y en fórmula topológica o esquelética sería así, jóvenes. ¿Ah? Ahí está. El enlace, aquí estarían los carbonos. 1, 2, 3 y 4. ¿No? Acá está el 1, el 2, el 3 y el 4. Con enlace triple. Fórmula esquelética. Ahora van a notar, jóvenes, que el carbono 1, el 2 y el 3 están en la misma línea. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho en la hibridización que cuando es SP, el carbono es lineal, ¿no? Es lineal, todos están en la misma línea. Aquí ya no dibujamos en zigzag como pasa pues en el enlace doble o en el enlace simple, ¿no? Aquí tenemos que dibujarlo acorde con la hibridización lineal. 1, 2 y 3 están en la misma línea. El cuarto sí, ya está de forma angular porque este carbono es sp3 tetraédrico, ¿no? Es así. Igual, jóvenes, en los alquinos también se presenta isomería de posición respecto al enlace triple, ¿no? Aquí también yo he puesto el enlace triple en este lado, puedo haberlo colocado acá, ¿no? Esto se va a llamar butino. But por 4, ino porque es un alquino. Y vamos a encontrar 2 butinos, jóvenes, distintos, ¿ah? Este sería el primero, se va a llamar 1-butino porque el carbono que sostiene el enlace triple está en la primera posición. Y el otro sería este caso, cuando aquí está el enlace triple. O sea, no necesariamente tiene que estar en el primero, pues puede estar en cualquier otro lugar, ¿no? Como ya está en el carbono número 2, esto se llama pues el 2-butino. 2-butino. Ahora, si yo lo pusiese, jóvenes, acá, no sería otro butino, sería el mismo 1-butino, es como si volteara, ¿no? En el espacio, ¿no? Sería 1-butino. Solamente hay 2 posibilidades, ¿no? Porque si yo coloco el enlace triple a este lado, cuento por este lado, pues sería el carbono número 1, ¿no? Solamente 2 posibilidades. He puesto, jóvenes, que en los problemas, cuando le digan, tenemos pues el buteno, es una información incompleta, porque al decirme buteno, me dicen que tengo 4 carbonos con un enlace doble, pero ¿dónde está el enlace doble, no? ¿En qué lugar está? Para dibujarlo correctamente, entonces me deben decir, ¿es el 1-buteno o es el 2-buteno, ¿no? Es así. Bien, la próxima vamos a ver más detalles, jóvenes, de esto. Vamos a tratar, yo les voy a entregar pues o esto va a estar colgado ya en el intranet, ya todo completo, ustedes lo pueden descargar a sus equipos para que puedan pues ir avanzando, ¿no? Aquí vamos a ver también otros puntos
como la nomenclatura ya, los nombres, ¿no? De los compuestos alcanos, alquenos, alquinos, cómo se van a nombrar. Aquí vamos a hacer un cuadro, ¿no? De cómo se nombran cuando tienen cierto número de carbono, ¿no? Desde 1 hasta 10 carbonos, ¿no? Metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, así para los alcanos. Eteno, propeno, buteno, penteno, hexeno, octeno, noneno para los alquenos. Etino, propino, butino, pentino, o sea, los alquinos van a terminar en ino, los alquenos en eno, los alcanos pues en ano, ¿no? Vamos a ver también que cuando hay enlace pues doble o triple en mayor número, vamos a ver, aquí están los isómeros, miren, de posición. Por ejemplo, decir hexino es una información incompleta. Hexino es un alquino de 6 carbonos, vamos a ver, con un enlace triple, pero ¿dónde está el enlace triple, no? Por eso los nombres van a ser así. 3 hexino, 1 hexino, ¿no? 2 hexinos, o sea, hay varios hexinos de acuerdo pues al isomerismo, ¿no? Incluso cuando tienen pues enlaces doble y triple, como acá, miren, acá hay 2 enlaces dobles, se va a utilizar la palabra dieno. Dieno porque son 2 enos, 2 alquenos, ¿no? 2 alquenos. Y así. Vamos a ver, jóvenes, esos detalles en la próxima clase. Vamos a ver también hidrocarburos ramificados, ¿no? Aquí vamos a hablar de las ramas, cómo se van a nombrar, la nomenclatura de los ramificados, y con ello pues vamos a desarrollar los ejercicios completos ya de los 2 temas a la vez, ¿no? De los 2 temas a la vez. En la evaluación que va a venir ahora, en su temático, va a venir de esta primera parte, ¿no? Que es la parte pues básica, teórica más que todo. Pero ya van a tener ustedes todo completo, ¿no? En su dispositivo una vez que descarguen esto. Bien, aquí nos vamos a quedar por el momento. Vamos a pasar, muchachos, a la parte del temático. El temático es rapidito, es corto. Actualicen sus dispositivos, jóvenes, para que ingresen sin problema. Y está como quinto temático o quinto examen temático de química, primera unidad, ¿no? Bien, esta semana, muchachos, no hay domiciliaria porque ya están completos sus 4 domiciliarias. En los registros ya no hay espacio para más. Sus compañeros, ¿no? De las aulas normales están dando sus exámenes en esta semana. Y la próxima semana vamos a retomar con las domiciliarias porque ya estaríamos empezando la segunda parte de esta cuarto bimestre, ¿no? Bien, ahí ya han ingresado algunos al temático. Van a ver pues que las preguntas son de la primera parte, ¿no? La primera es propiedades de los compuestos orgánicos que hemos dado. La segunda es propiedades del carbono. El carbono tiene 4 propiedades, lo hemos mencionado. La tercera es aplicación de la hibridización. Ahí tenemos una imagen donde vamos a contar carbonos primario, secundario, terciario y cuaternario. Y la cuarta es la fórmula topológica, noten, de un alcano, ¿no? Este es un alcano porque tiene enlaces simples y le piden la fórmula. Hemos dicho que para tener la fórmula debemos saber cuántos carbonos hay, ¿no? Y la fórmula de los alcanos ya la hemos dado pues en la teoría, ¿no? Hemos dado la fórmula general para los alcanos, para los alquenos y los alquinos, ¿no? Ahí está.